de la situación que nos ha provocado a todos COVID-19. Comenzamos con la webinar que hoy trata sobre comunicación interna de la sostenibilidad en tiempos de COVID. Yo soy Marta Usón, gerente de cuentas de la Delegación de Madrid, y voy a estar durante la webinar como moderadora. Antes de comenzar un poco al desarrollo de la webinar, os cuento unas breves normas para que todo funcione bien y sea lo más ágil posible y con las menores interrupciones. Os pediría, por favor, que mantengáis vuestros silencios, vuestros micrófonos en silencio, perdón, y las cámaras no activas, cerradas, y así seguro que la conexión funciona mucho mejor. Sin más dilación, os paso a presentar quiénes nos van a acompañar en la webinar de hoy, que, como os decía, y bien sabéis, trata sobre la comunicación interna de la sostenibilidad durante la situación de COVID-19. Por un lado estará, y será la primera parte de la presentación, que la llevará Berta Jenner, que es responsable de los servicios de comunicación de Antesis La Bola. Y después de su intervención, Antonio Luna, que es gerente del área técnica de la Dirección General de Calidad, Medio Ambiente y Energía de SACIR, y Mar Serrano, que es técnica experta en sostenibilidad de esta misma Dirección General de SACIR, pues tendrán la oportunidad de compartir con todos vosotros una campaña de comunicación sobre sostenibilidad dirigida a sus trabajadores que, bueno, con motivo de COVID, pues han tenido que adaptar su desarrollo a esta situación de COVID. Sin más dilación, le paso la palabra a Berta para que pueda comenzar con su primera parte. Bueno, hola a todos y gracias por vuestro interés. ¿Me oigo doble? ¿Ahora? A ver, ahora me escucho bien. Pues bueno, gracias por vuestro interés y por estar aquí. Como os decía, a Marta, vamos a dedicar este webinar a la comunicación interna, en concreto las campañas internas de comunicación, y vamos a reflexionar sobre el potencial que tienen para consolidar cambios profundos en relación a la sostenibilidad de las organizaciones y para apoyar, ¿no?, como elemento clave para apoyar el éxito de las estrategias de sostenibilidad que se plantean. Como os comentaba Marta, haré una reflexión, introducción yo misma, y después daré paso a Marta y a Antonio, y después sí que vamos a compartir un poco también reflexiones conjuntas. ¿Vale? Antes de empezar, aunque el tema que nos ocupa es la comunicación interna, quería hacer una reflexión más general de la comunicación de la sostenibilidad. Se oye decir que lo que no se explica no existe, pero dejadme que puntualice un poco esta frase, porque yo creo que lo que no se explica sí que existe, pero lo que pasa es que no se traduce en un impacto en la sociedad, o el impacto es mucho menor. En este sentido, la comunicación de la sostenibilidad tiene este gran potencial de amplificar nuestro impacto positivo, que al final es lo que estamos buscando detrás de un cambio de una estrategia de sostenibilidad. ¿Vale? A nivel de contexto, quería apuntar a algunos puntos que convergen, donde la comunicación interna y la sostenibilidad convergen. Por un lado, y yo creo que lo más importante, es que los empleados, nuestra plantilla, las personas de nuestros equipos son, al fin y al cabo, si no el principal, uno de los principales grupos de interés que tenemos en el ámbito de la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa. En este sentido,
hay una contradicción si buscáis por Google guías de comunicación y sostenibilidad, artículos, etcétera. La contradicción es que este grupo de interés, que tiene que ser prioritario, acaba mencionándose normalmente al final del índice de la guía o con un no, una mención al último párrafo del artículo en cuestión. Y aquí queremos un poco reivindicar que esto no debe ser así. Si son un grupo de interés tan importante, tenemos que darle a la comunicación interna de la sostenibilidad esta importancia. ¿Vale? Por otro lado, tanto comunicación interna como sostenibilidad son aspectos fundamentales de la cultura de la organización y aspectos que se retroalimentan. Sin una no va a haber la otra. En cuanto a la transparencia, tan importante cuando hablamos de estrategias de sostenibilidad, de RSC. Transparencia es igual a comunicar de forma clara, porque si no comunicas de forma clara y no se entiende, tampoco no estamos siendo realmente transparentes. Y en este sentido, con nuestros empleados, con nuestra plantilla, tenemos que hacer un esfuerzo importante en este sentido para comunicar de forma clara. Por otro lado está la coherencia, tanto en comunicación interna como en comunicación como en sostenibilidad en general. Si no somos coherentes con los propósitos de la organización, se nos va a ver a la legua. Entonces, esto es un punto que tenemos en común. Por otro lado, la comunicación interna va a estar en el sí del plan de acciones, porque tenemos que, es una parte inherente de un plan de RSC, comunicar toda la parte social en relación a nuestros trabajadores. Y por último, un punto que puede parecer negativo, pero yo creo que lo tenemos que tomar en positivo, es que ambas comparten que en muchas ocasiones son áreas limitadas de recursos y tienen que hacer mucho con pocos recursos. ¿De acuerdo? Dicho esto y entrando ya a cuál es el objetivo de una campaña interna, cuál debe ser, lo que tenemos es el reto de conseguir que las personas y los equipos de la organización se sientan parte activa de la estrategia. Para ello debemos hacer un ejercicio de dar a conocer esta estrategia, hacerla comprensible y conseguir que se la sientan suya, que convencerlos, ¿no? a nuestro público interno. Si conseguimos esto, también vamos a conseguir indirectamente que sean los mejores aliados y embajadores para hacer también incluso comunicación externa. Entonces, muy importante, en comunicación interna se tiende a pensar, ¿no? o a simplificar nuestro público. Y tenemos que visualizar el público interno en nuestras organizaciones como un público igual que el externo, que necesitamos segmentar, que necesitamos conocer bien para ver la diversidad que hay y así adaptarnos a cada uno de ellos y considerar también su dimensión personal que va más allá del ámbito puramente laboral. Vale, vista esta introducción, si nos planteamos hacer una campaña de comunicación interna de la sostenibilidad, ¿cuál es el momento idóneo para hacerlo? ¿no? Teniendo en cuenta que nuestro objetivo es al fin involucrar, ¿no? Dan a conocer, hacer comprensible y acabar involucrando a las personas de la organización en la estrategia. Pues yo os diría que siempre, en todo momento, desde el inicio, desde la fase de diseño, desde la fase 0, en que empezamos a plantear la estrategia, ya se puede plantear acciones, campañas de comunicación, en este caso para involucrar a las personas que van a ser clave en el desarrollo de la estrategia de sostenibilidad. Alta dirección, departamentos, trabajadores en concreto, importante. Pasando por el lanzamiento. En el lanzamiento es cuando damos a conocer una nueva estrategia de sostenibilidad. Es cuando vamos a explicar, ¿no? Qué es. Y es muy importante hacer una buena campaña que recoja la esencia de lo que es esta nueva estrategia, este cambio cultural, y que lo explique de forma atractiva, que seduzca a nuestros trabajadores para que se la sientan suya. Aquí algo como crear un buen lema, una buena imagen, ¿no? Que sea este paraguas de lo que va a ser toda la estrategia de sostenibilidad es muy importante. Y por otro lado, obviamente, toda la fase de ejecución. Para poner un ejemplo concreto, si estamos hablando de que vamos a hacer, ¿no? una serie de acciones vinculadas a nuestra contribución a los ODS,
pero nuestros empleados no saben qué son los ODS o solo les suenan de que hemos puesto los logotipos en la memoria de sostenibilidad, no va a servir, no se va a entender. Entonces tenemos que hacer un ejercicio de dar a conocer, de facilitar esta comprensión o de acciones concretas para desarrollar partes específicas de nuestra estrategia. Si tenemos que trabajar la movilidad, ¿no? Pues vamos a hacer una campaña sobre movilidad, por ejemplo. ¿Vale? Y finalmente está, obviamente, la rendición de cuentas. Tenemos una memoria anual con mucha información de mucho valor y, ¿por qué no aprovechar para hacer una campaña específica para que nuestros empleados se lean esta memoria, ¿no? Porque ahí hay un trabajo muy importante de la organización y con pequeñas acciones de digerir esta información y facilitarla, podríamos sacarle mucho partido. ¿Vale? Visto el cuándo, el cómo. Como cualquier acción de comunicación, campaña de comunicación, hay que definir y conocer bien los públicos, ya lo hemos comentado, este público interno que es diverso. Hay que tener objetivos claros y cuantificables y, sobre todo, también compartidos. Aquí es importante compartidos entre los que desarrollan la estrategia de sostenibilidad, y quién va a ser imprescindible para ejecutarla, y aquí están los departamentos de comunicación o recursos humanos, allí donde se relacionen con el público interno. Habrá que definir los canales de comunicación adaptados y accesibles para todos. En esta diversidad es muy importante en las campañas internas pensar en el que está todo el día delante de la pantalla y en el que no ve las pantallas durante su horario laboral hasta que no acaba su turno. Que no tiene que significar que al que está en la pantalla tengas que hacerle comunicación digital y al que está en una línea de producción, comunicación física. Quizás incluso tenemos que darle la vuelta a esto. Después tenemos que escoger los mensajes adecuados y el momento, adecuados al momento y a cada uno de estos públicos que hemos identificado. Concretar las acciones y planificar, planificar y planificar en el tiempo. La comunicación implica mucha planificación para poder ejecutar de forma adecuada. Y por último, sin olvidar, evaluar los resultados. Y aquí hay el reto de hacerlo desde el punto de vista de comunicación y también de cómo repercute en el éxito de la estrategia, de la implantación de la estrategia de sostenibilidad. Pues, ¿cómo lo conseguimos? Más aspectos importantes. Aspectos que pueden ser la diferencia respecto a una campaña que pase sin más y una que quede y que el público interno, que el trabajador recuerde. Apostar por la creatividad en los contenidos y los formatos. Recordar el poder de la imagen. En comunicación menos es más. Y esto en sostenibilidad esto es muy importante porque tendemos desde los departamentos de sostenibilidad, como el mensaje es complejo, como la sostenibilidad es compleja en sí, en querer argumentar muchas cosas. Y no es necesario muchas veces. Ya nos vamos a explicar más adelante si es necesario. Pero vamos a ir a mensajes concretos y directos. Esto está muy vinculado con la claridad y la simplicidad ante todo. Entonces, también muy importante, potenciar estrategias multicanal. Esto significa aprovechar un contenido que lo adaptamos a canales diversos. Y entonces, incluso crear toda la campaña, una historia ¿no? que vaya saltando de un canal a otro si es necesario. Esto nos permitirá, aparte de enriquecer la campaña, optimizar recursos, porque con un poco más vamos a poder llegar a muchos espacios distintos y llegar a nuestro público interno diverso. Y finalmente, contar la historia que hay detrás. Esto es el famoso storytelling. Y no sé si habéis visto Juego de Tronos, el último capítulo, y hay una frase, ¿no?, que recoge a Tyrion Lannister que dice: no hay nada más poderoso que una buena historia. Una buena historia, si tienes una buena historia, esto une a la gente, no hay guerras que puedan con él, no hay enemigos, las historias unen a la gente. Es una reflexión para decir que hemos de humanizar y más algo tan humano en sí como la sostenibilidad y la RSC. Tenemos que buscar las historias que hay detrás, los protagonistas de estas historias, cómo va este impacto positivo, ¿no?, que queremos fomentar en la sociedad, a quién va a beneficiar, ¿no? Ponerle nombre y apellidos. Y esto puede ser muy complejo y puedes montar una webserie con los empleados, o puede ser algo tan sencillo como ir a preguntar, ¿no?,
a las personas clave de desarrollar una acción, ya sean beneficiarios o aquellos que la van a ejecutar. ¿Vale? Para acabar, algunas claves del éxito y tendencias en comunicación interna que podemos aprovechar. El diálogo. Fomentar siempre el diálogo. La digitalización, que ahora vamos a hablar de la situación del COVID y vamos a entrar un poco más. Pero es la realidad, tenemos que apostar por la digitalización. Preocupaciones e intereses. Eso significa que tenemos que pensar en lo que preocupa e interesa a nuestra plantilla. Si le preocupa que la empresa vaya bien, ahora con la crisis actual, vamos a explicarle que gracias a estas acciones que vamos a hacer vamos a ahorrar no solo emisiones, sino energía, y esto es un ahorro al fin de cuentas. O vamos a contarle que esto nos va a posicionar en el mercado para estar más bien situados y tener más éxito empresarial. Esto le va a interesar, por ejemplo. Después, sin lugar a duda, la experiencia. No hay mensaje que llegue más que aquel que experimentas, que aquella experiencia vivencial, porque lo comprendes y lo recuerdas. Y tiene un plus que de otra manera no lo conseguirás. Y esto hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, si tienes, volviendo al ejemplo de la movilidad, si quieres fomentar la movilidad sostenible, que vengan en bicicleta, ¿no? O en patinete eléctrico a la oficina, pues organiza un showroom de vehículos eléctricos, ¿no? Y que el trabajador ¿no? Al entrar al SARI pueda probarlos, ver qué es, y ya de paso le explicas todo lo que has hecho a nivel de estrategia de movilidad para facilitar este acceso a la movilidad sostenible de los trabajadores. La motivación, buscar una motivación. Puede ser que sea divertido, puede ser un premio, puede ser al final, ¿no? Algo que motive a participar, a ir un poco más allá. Y otro aspecto importante, los influencers internos. Sabéis, seguro que todos habéis oído hablar de los influencers de redes sociales. Vamos a detectar aquellos influencers que tenemos internamente, y esto se aplica directamente, por ejemplo, en el caso de Yammer, que es una red social interna. Vamos a buscar hacer una estrategia de influencer internamente para que sepamos que tenemos estos que van a apoyar nuestro mensaje y se van a enganchar detrás. Pero en un ámbito como una empresa, pues podemos extenderlo a otros, más allá de redes sociales internas o externas. Localizar a aquellas personas que van a ayudarnos a redifundir y a generar cohesión con el resto de los empleados. Y ahora, antes de dar paso a Mar y Antonio, una reflexión a raíz de la situación actual. No sé si os acordáis, pero el 21 de enero, creo que es, menos de 2 meses antes de que se declarara el estado de alarma, se declaró la emergencia climática. El presidente. Entonces, ¿quién se acuerda de esto? ¿Quién se va a acordar? Esta es la reflexión que tenemos. Declaramos también una emergencia, ¿no? Ya se ha escrito mucho, hay muchos artículos, pero hay una duda. Podemos a ver, María, Antonio, también comentar y con los comentarios que hagáis vosotros, de si realmente esto va a cuajar realmente, ¿no? Una crisis va a tapar a la otra o no, al contrario, ¿no? Va a dar el escenario para que la emergencia climática se vea realmente como lo que es. Yo soy optimista, yo creo que sí, estoy convencida y lo noto en mi entorno, no solo en el nivel laboral, sino fuera de mi entorno. Hay una sensibilidad que tenemos que aprovechar ahora para cuando volvamos a reactivarlo todo, hacerlo desde una perspectiva de la sostenibilidad. A nivel de reflexiones y cómo ha cambiado el escenario de la comunicación en general. Desde que estamos confinados, el uso de WhatsApp y Facebook se ha disparado un 50% y se han duplicado el uso de las videollamadas. ¿Cómo afecta esta situación y la que será esta nueva normalidad en la comunicación interna? Pues, aparte de lo que hemos comentado de la digitalización, que es una explosión de los canales digitales, y estoy convencida que muchas empresas que lo tenían ahí aparcado han tenido que hacer o plantear una situación totalmente nueva y esto se va a quedar porque va para largo.
Han aparecido nuevas preocupaciones para los trabajadores y para las empresas, pero están muy vinculadas en muchos aspectos de la sostenibilidad y la responsabilidad social. Por ejemplo, el bienestar de los trabajadores, la salud laboral, en este sentido, puede ser una muy buena ocasión para reforzar en este sentido estos aspectos y hacer campañas específicas. Va a haber nuevas formas de relacionarse en el ámbito laboral. Estos son nuevas formas de comunicarse que habrá que incorporar en las campañas y potenciar todas aquellas que nos sirvan para comunicar la sostenibilidad. Y con lo que os decía, en mi opinión, habrá más conciencia de la crisis climática y del impacto directo del actual sistema económico, y esto es una buena ocasión para aprovechar esta sensibilidad que habrá para apostar por la comunicación de la sostenibilidad y explicar e involucrar a los trabajadores en lo que está haciendo la empresa. Y vuelvo a insistir, puede ser en una fase muy inicial y ser honestos y transparentes en el sentido de en qué punto estamos, no hay que decir lo bien que lo hacemos, o puede ser una fase en donde ya hemos trabajado ya más este aspecto. Bueno, dicho esto, esta es la reflexión que lanzo, aprovechando que ahora les toca a Mar y a Antonio, y que es una experiencia interesante porque es una campaña que tenían en marcha, ¿no? Que se lanzó en febrero, si no recuerdo mal, y que les ha enganchado de pleno la situación de la crisis de la COVID. Entonces, creímos que era una gran oportunidad que nos explicaran su experiencia como área de sostenibilidad que ha liderado una campaña interna en este contexto, que nos explicaran la campaña en sí y cómo se ha respondido en el caso de adaptado la campaña para la situación actual. Dejo de compartir pantalla, Marta? Buenas tardes. Mi nombre es Antonio Luna. Trabajo en la empresa SACIR en la dirección de calidad. Antes que nada quería agradecer la invitación tanto de Marta como de Betfond para este webinar y agradecer también todo el trabajo y toda la colaboración que Antes y la Bola nos está prestando, tanto en el diseño de la estrategia de cambio climático como en la divulgación de datos de CDP, como también por la campaña interna de comunicación que os vamos a presentar y os vamos a daros a conocer. Yo en principio quería brevemente introduciros en qué es SACIR, para que conozcáis la empresa y cómo esa campaña se ha integrado en nuestra estrategia. SACIR es una empresa global. Trabajamos actualmente en más de 30 países distribuidos por los 5 continentes, con un negocio diverso, fundamentalmente estructurado en 4 áreas de negocio: una de ingeniería e infraestructuras para construcción y diseño de todo tipo de infraestructuras, otra de concesiones para gestión de los activos concesionales, tanto de autopistas de peaje como de hospitales, de cualquier tipo de activo. Otro área de negocio industrial, diseño de proyectos de llave en mano de naturaleza industrial y operación y mantenimiento de plantas industriales y también de generación de energía a través de biomasa. Y otra área de negocio, que es la más diversa, que está en torno a SACIR Servicios, donde están desde empresas que se dedican a tratamiento de residuos en torno a valorización de servicios medioambientales, facilities de limpieza y mantenimiento de edificios, empresas también dedicadas a tratamiento y depuración de agua, desalación, servicios sociosanitarios, servicios a la dependencia, que últimamente están muy en boga estos días. Es decir, es una empresa bastante diversa, razonablemente estructurada, para cubrir un montón de actividades. Nuestra comunicación sobre sostenibilidad fundamentalmente
o mejor dicho, todos los canales de comunicación que nosotros utilizamos, tanto externa como interna, siempre tienen un apartado sobre sostenibilidad, porque últimamente, bueno, desde hace tiempo, casi desde el inicio, y también coincido con la reflexión que decía Berta de que lo que no se comunica no existe. Sí que existe, lo que pasa es que no se da a conocer. Desde siempre nosotros hemos tratado la sostenibilidad en un primer plano. Últimamente, más si cabe, intentamos comunicarlo para que se entienda por todo el mundo, no solamente a nivel interno, sino también a nivel externo. Los cauces de comunicación externa, fundamentalmente a través de nuestra página web abierta, donde hay un apartado específico sobre sostenibilidad que está integrado dentro del canal que nosotros le llamamos innovación. También una app, SACIR Live, para dispositivos móviles, también de uso externo, cualquiera se la puede descargar, y ahí intentamos poner al día a todo el mundo, todas las partes interesadas, de nuestras noticias, nuestra información y básicamente sobre sostenibilidad. Últimamente también nosotros lo consideramos como un canal de comunicación porque efectivamente eso es divulgación de nuestra información sobre sostenibilidad, sobre datos climáticos a través del cuestionario de CDP. El año pasado empezamos a divulgar nuestros datos en CDP con la inestimable ayuda de Antes y la Bola y todo su equipo, a la cual le agradezco mucho toda esa colaboración. Y también los canales internos a través de la página, la intranet de nuestro grupo, que tiene canales específicos de sostenibilidad, también canales internos a través de newsletter, correo electrónico, en fin, intentamos utilizar todos los canales posibles, incluso con las nuevas tecnologías, pues véase canal en YouTube, canal de Instagram, LinkedIn, en fin. En todos sitios intentamos comunicar. Recientemente, desde hace un par de años acá, decidimos que todas nuestras actuaciones referentes a sostenibilidad y en especial las referentes a cambio climático, queríamos ordenarlas a través de una estrategia frente a cambio climático que diera coherencia a todas las actuaciones sobre nuestra afección al cambio climático, riesgos y oportunidades, porque no solamente el cambio climático presenta riesgos para nuestra actividad, también ofrece oportunidades. En este sentido, formando parte de esta estrategia frente al cambio climático, decidimos poner en marcha una campaña de comunicación interna a todos nuestros trabajadores, actualmente más de 40.000 distribuidos en todo el mundo. Decidimos poner en marcha esta campaña centrándonos en el cambio climático. Bajo el lema de SACIR por el clima, tú formas parte del reto, queríamos fundamentalmente tres cosas. Primero, implicar a todos los empleados en la lucha contra el cambio climático para que los empleados nos hicieran llegar propuestas para cómo podemos reducir tanto la huella climática, la huella de carbono, como la huella de agua, como la huella de residuos. Por otra parte, queríamos concienciar a todos nuestros trabajadores sobre los efectos del cambio climático, sobre cómo SACIR, todas las actividades de SACIR interactúan con el cambio climático, pero también qué oportunidades nos ofrece esa nueva expectativa de cambio. Y por otra parte, divulgar y formar a todos nuestros trabajadores a través de vídeos, a través de píldoras informativas juntando todo esto, decidimos diseñar una campaña en base a tres retos que yo creo que lo mejor es que mi compañera Mar, que es una experta en sostenibilidad, os lo va a explicar con mucho mayor detalle y seguro que es mucho mejor. Mar, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, como decía Antonio,
En el marco del proyecto de la estrategia de cambio climático identificamos como uno de los puntos clave y oportunidades la comunicación, y es así como surge la campaña SACIR por el clima, tú formas parte del reto. Centrándonos en estos 3 retos que ha comentado, quisimos utilizar una plataforma corporativa que nos facilitara la gestión de las ideas y la custodia de la información interna. Esta plataforma ya se ha utilizado en diferentes campañas dentro de la compañía, con lo cual nos asegurábamos que los empleados la conocieran y tuviera mayor éxito. Para esta campaña, además, como ha dicho Antonio, necesitábamos el apoyo de una consultora externa especializada en comunicación y sostenibilidad, y en este caso pues, nos lo brindó La Bola. ¿Qué valores queríamos reforzar con esta campaña? Bueno, pues a nivel corporativo queríamos reafirmar el compromiso de SACIR en la lucha contra el cambio climático, mejorar la percepción que se tiene de SACIR, así como el posicionamiento competitivo. Y además dar respuesta a inquietudes de empleados a través de acciones de engagement, recogiendo nuevas ideas de innovación, y todo ello nos llevaría a una atracción de inversores con criterios de sostenibilidad. A nivel de sostenibilidad, bueno, pues internamente era muy importante visibilizar la problemática del cambio climático para que lográsemos una mayor implicación en la implantación de la estrategia. Identificando proyectos, además, que nos ayudaran a reducir el impacto ambiental y mejorar nuestro desempeño. Que esto nos llevaría a una mejor puntuación en el Carbon Disclosure Project y estar alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial con el ODS 13, Acción por el Clima. En cuanto a la innovación, para nosotros era especialmente importante que las propuestas fueran de calidad y que nos diferenciasen de la competencia. Además, intentar asociar la innovación con la apuesta por la sostenibilidad y la búsqueda de soluciones a problemáticas actuales. Durante el desarrollo de la campaña ha habido varias cuestiones clave, ¿no? La creación de material atractivo, para lo cual La Bola nos ha brindado su apoyo, ¿no? Hemos definido conjuntamente una línea gráfica exclusiva para la campaña, hemos creado un vídeo de lanzamiento de la misma, carteles, newsletter que se enviaban periódicamente, hemos enviado comunicaciones a través de correos corporativos, hemos publicado noticias. Y por otro lado, internamente era especialmente importante la implicación de todas las áreas de negocio y la coordinación del personal. Para ello, ¿no?, hemos contado con la alta dirección, que ha sponsorizado la campaña, que así le daba un mayor impulso y compromiso por parte de los empleados. Hemos identificado a personas claves de la empresa, que sean embajadores de comunicación y grandes innovadores, para que le diesen mayor difusión a la campaña entre sus equipos. Para la evaluación de las propuestas hemos involucrado a expertos de todas las áreas que han podido valorarlas, y además se quiso organizar unos workshops que ayudasen en la orientación de las ideas. Todo esto nos lleva a que actualmente hemos contado con alrededor de 200 personas para la organización, y hemos tenido que coordinarlas para diferentes fases de la campaña. Como ha dicho Berta, esta campaña se inició a principios de este año, tuvo varios meses de trabajo, de planificación, y a raíz del estado de alarma y el confinamiento, bueno, pues de algún modo se vio interrumpida, y teníamos la opción de interrumpirla y retomarla cuando acabase esta crisis, o adaptarnos a ella, y nosotros nos decantamos por esta segunda parte. ¿Qué dificultades nos pudimos encontrar? Bueno, igual había un posible descenso de la participación, que lo que hicimos fue mandar numerosos mensajes de refuerzo en la participación y ampliamos los plazos de recogida de ideas. Por otro lado, no pudimos formar a los evaluadores presencialmente porque todavía no se habían realizado las reuniones, con lo cual lo hicimos a través de Teams. Ya no pudimos organizar estos workshops que os comentaba para orientar en la presentación de ideas, lo cual hemos sustituido con un contacto telemático permanente con los empleados para ayudarles. Y finalmente íbamos a organizar un acto presencial de la campaña, del cierre,
el Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio, que no vamos a poder celebrar presencialmente, pero que se está organizando un cierre de campaña online con diferentes iniciativas. Todo esto, bueno, pues, ¿cuáles son las lecciones aprendidas? Que seleccionar unas herramientas desde el inicio que nos pueden ayudar a adaptarnos a cualquier situación nos han hecho que la campaña siga siendo un éxito a pesar de la situación del COVID. Muchas gracias. Muy bien, pues vuelvo a compartir la presentación porque, como os habíamos comentado, vamos a dejar 3 reflexiones compartidas, ¿no?, para comentar también tanto por parte mía como por parte de Marta, de Mari y Antonio, para después ya dar pie a que podáis hacer vuestras preguntas que va a ir recogiendo Marta. La primera reflexión la planteo como preguntas, en tanto que va a ser un diálogo también, es bueno, cómo conseguir que el mensaje de la sostenibilidad sea estimulante para los empleados. En este sentido, bueno, empiezo yo. Yo aquí sí que yo creo que es muy importante conceder el mensaje desde las campañas desde la creatividad y buscar aquellas herramientas contando con la parte creativa del diseño, del diseño de las acciones, de la parte de la imagen que ha comentado también Mar, ¿no?, que se diseñó específicamente para la campaña y que todo esto nos ayude a realizar acciones originales, adaptadas. Eso no tiene por qué significar que sean difíciles de aplicar, pero sí que hay que darle varias vueltas, porque en sostenibilidad tendemos a enviar mensajes complejos, difíciles de entender, a menudo que pueden parecer contradictorios. Entonces hay que darle una vuelta tirando de la creatividad para simplificar este mensaje y pensar acciones que sean realmente motivantes. Y la parte que comentábamos, que ya he comentado antes, de la experiencia, de conseguir que puedan vivir la experiencia. En este caso yo creo que vuestra campaña es un buen ejemplo, porque al final implicarse en pensar ideas es experimentar la innovación y tener que entender qué es el cambio climático, cómo afecta a la organización para poder pensar, ¿no?, y contribuir. Esto es un ejemplo de vivir la experiencia. Y por otro lado, también un gran recurso es el tema de las historias que hay detrás, que es lo que nos va a acercar el mensaje de la sostenibilidad a las personas que al final forman parte de nuestra organización. Mar, Antonio. Yo también considero que es muy importante que todo el mundo se vea reflejado en esa campaña, o sea, que la campaña intente llegar a todo el mundo, que todo el mundo se sienta partícipe de esa campaña. Para eso también es muy importante la sencillez, que los temas de sostenibilidad se expliquen de forma que todo el mundo lo entienda, porque la sostenibilidad básicamente la entiende todo el mundo, no hay por qué complicarla. Los conceptos son muy simples y muy básicos. Y yo creo que esto es gran parte del éxito que deberían tener las campañas sobre sostenibilidad. Muy bien. La segunda reflexión, que ha ido saliendo de forma más directa o menos, tanto en mi presentación como en la vuestra, es cómo conseguimos hacer equipo con aquellos que, ¿no?, los expertos de comunicación de nuestra casa. Nosotros desde la tesis La Bola lo vemos cuando nos viene una demanda directamente de un departamento de sostenibilidad o de un departamento de comunicación o de un equipo que previamente ha hecho el ejercicio de trabajar, ¿no?, esto conjuntamente, cambia mucho el escenario, ¿no? Y sin duda
es un aspecto clave integrar, ¿no? Hacer equipo con los equipos de comunicación, y en este caso de comunicación interna en concreto, que en cada organización pueden variar un poco, estar más dependiendo de comunicación con comunicación externa, pero también habrá parte quizás en organizaciones que pasará por recursos humanos. Aquí es muy importante hacer equipo. Yo creo que es muy importante también ver los beneficios comunes, entender cómo es la comunicación interna para poder ver desde la sostenibilidad cómo se puede entrar en este ámbito y apoyarse mutuamente. Y contar en el diseño de la campaña, de la acción de comunicación en sí, contar con el conocimiento de ambas partes, porque es muy enriquecedor, ¿no? La visión de cómo evaluar una campaña de comunicación que tiene, ¿no? Desde el punto de vista de la comunicación es una, cómo evaluar los resultados, ¿no? En el desarrollo de la estrategia, ¿no? A nivel de impacto en el... Eso es otra. Aquí yo creo que esto aporta mucho valor y le da mucha solidez a una campaña o una acción de comunicación de la sostenibilidad en general. Sí, además yo creo, Mari y Antonio, que vosotros, yo que he estado también implicada en la campaña, desde SACIR y desde la Dirección de Calidad y Medio Ambiente, habéis conseguido implicar a otros departamentos que a priori, pues bueno, como no lideraban esta campaña, podría pensarse que iban a estar un poco de espaldas, ¿no? a este desarrollo de la campaña. Y vosotros habéis conseguido implicarles y que fuesen uno más, ¿no? en ese desarrollo de la campaña, en el diseño. Y creo que vuestra visión y poderla compartir con todos los que asisten hoy a la webinar, pues es un valor importante que nos gustaría que pudieseis explicar un poquito cómo lo habéis conseguido. Bueno, nosotros, como bien habéis dicho, hemos conseguido implicar o invitamos a participar desde el inicio de la campaña tanto a la dirección de comunicación como a la dirección de innovación, que era quien nos prestaba apoyo en la herramienta. Muy importante ha sido no solo implicarlos, sino hacerles partícipes, sentir que se sientan integrados y que puedan tomar decisiones. Quizá nosotros no hemos liderado el proyecto desde la Dirección de Calidad, Medio Ambiente y Energía, sino que lo hemos coordinado, ¿no? Aportando nuestra experiencia técnica y los conocimientos técnicos en cuanto a cambio climático y los retos que se presentaban o toda la información que había que exponer para explicar las diferentes cuestiones. Pues hemos coordinado la campaña junto con vosotros, hemos coordinado la campaña con innovación, hemos coordinado la campaña con comunicación, os hemos puesto a todos en contacto, ¿no? Cosa que era muy importante, pero eso, que ellos sobre todo se sintiesen integrados y que pudieran tomar decisiones, de hecho las han tomado. Yo creo que el hecho de que hayan participado a estas direcciones, la de innovación y la de comunicación, ha hecho que toda la gestión de la campaña sea más dificultosa, porque tienes que poner en común a 3 direcciones distintas, pero yo creo que, y Mar, y me imagino que tú también opinarás lo mismo, que ha sido muchísimo más enriquecedora y mucho más gratificante, y han surgido ideas muy buenas que han aportado a otras direcciones que de otra forma pues, no las hubiéramos tenido en cuenta. Sí, efectivamente, que contar con todas las ideas pues ha hecho de la campaña un mayor éxito, ¿no? Cada uno con su nivel, con su área de expertise, ha podido participar de una forma más activa. Vale. Y por última reflexión, ¿cómo medimos los impactos positivos de las campañas de comunicación interna de la sostenibilidad? En este sentido, yo quiero sacar una lanza por lo que es medir el impacto de la comunicación, que es un reto en sí mismo, pero hay muchas herramientas disponibles por canales. Lo que pasa que sí que es importante contabilizarlo, tenerlo presente desde el principio, ¿no? Porque si no recogemos estos datos, ¿cómo vamos a justificar esta
esta campaña y qué impacto ha tenido, ¿no? Vamos a contar en impactos comunicativos. Después está también la necesidad de ver cómo a corto, medio o largo plazo esto va impactando también en los logros a nivel estratégico de la propia estrategia de sostenibilidad. Que es un aspecto también importante, hacer el ejercicio de vincular esta comunicación, no quedarse solo como una evaluación de la campaña en, mira, hemos tenido tantos likes en Yammer o tantas visualizaciones de un vídeo en YouTube, sino cómo esto va a incidir, valorar cuantitativamente en la medida de los posibles y cualitativamente en la mejora del progreso y del desempeño a nivel de sostenibilidad. Bueno, nosotros hemos planteado que al final de la campaña podemos lanzar un cuestionario a todos los participantes y a todos los empleados en general, pero en especial a las personas que han participado, que son más de 100, para valorar cuál ha sido efectivamente ese grado de impacto de la campaña, cuál era su percepción de la problemática del cambio climático previa a la campaña y cuál es después, ¿no? Cómo se sienten de involucrados para implantar iniciativas o las medidas, los planes de acción que definamos desde nuestra dirección para poder reducir nuestra huella climática, o cómo ahora ellos tienen una iniciativa propia, ¿no? Ese es un poco nuestro reto ahora cuando finalicen unos días, poder contar con toda esa información de cara también un poco para evaluarnos nosotros y cuáles son los siguientes pasos que tenemos que seguir, ¿no? Porque al final esta campaña es puntual, pero la comunicación respecto a la estrategia de cambio climático tiene que seguir. Como hemos dicho antes, uno de nuestros valores imprescindibles era visibilizar la problemática del cambio climático para lograr una mayor implicación en la implantación de la estrategia, como tú decías, Berta. Perfecto. Pues yo, por mi parte, Marta, ya si no tenéis nada que añadir, Mar o Antonio, ya dejaríamos el turno de preguntas y debate. Sí. Muy bien. Perfecto. Bueno, muy bien. Ya habéis compartido reflexiones que seguro que han inspirado, ¿no?, a los asistentes a que se les planteen algunas preguntas, ¿no? De hecho, ya tenemos alguna y Gerard nos pregunta, a ver qué podéis aportar, que cómo reinventarse ante las formaciones de carácter ambiental para que no sean a nivel informativo y motivar a los trabajadores en ese ámbito. Seguro que Gerard, bueno, pues está preocupado, ¿no?, o inquieto ante qué acciones de comunicación se pueden implantar para motivar esa participación, para que sean innovadoras, que sean atractivas y que enganchen, ¿no?, a los trabajadores y se sumen a la campaña, participen, se impliquen y se cumplan esos objetivos estratégicos un poco, ¿no? Seguro que Berta, con ejemplos de campañas que desarrolláis desde la solución de comunicación de Antesis, pues puedes aportar alguna idea interesante. De hecho, no sé si ha quedado reflejado en la presentación, pero el aprendizaje es una de las motivaciones, ¿no? Me ha parecido entender que hablaba específicamente de acciones de formación, ¿no? Más allá, que es un punto más allá de la sensibilización. El aprendizaje en sí es una motivación, entonces todo lo que sea implicar a los empleados en su aprendizaje, ¿no?, es un punto fuerte que debemos potenciar en las campañas, y esto tiene hay mucha relación con las experiencias, ¿no? También hay una tendencia en comunicación interna que es las clases magistrales, ¿no?, de la jerarquía, ¿no? Yo llevo más tiempo en la empresa, explico, ¿no?, te cuento. No, esto está cambiando también, ¿no? El aprendizaje también se está haciendo transversal y de abajo arriba, de arriba abajo, ¿no? Entonces esto en las campañas en sí
pueden incorporar este ejercicio de incorporar acciones formativas de profundización. Creo que en la campaña que nos ha contado Safir está incorporados ya en los talleres ¿no? sobre metodologías para innovar. Esto es un ejemplo clarísimo de una motivación extra que puedes añadir en una campaña. Después están muchos recursos, como por ejemplo la gamificación. Esto las compañeras de las soluciones de educación nos ayudan mucho en campañas. La gamificación es una motivación también para el aprendizaje, ¿no? Y gamificación no significa hacer un juego de preguntas y respuestas, sino que te involucras con un juego en buscar soluciones, ¿no? Y esto es un proceso de aprendizaje, puedes aplicar conocimientos, necesitas quizás de informarte, de aprender, de buscar, ¿no? de consumir información ambiental que si no seguramente no consumirías. Como un par de ideas que lanzo y espero que respondan un poco a la pregunta de Gerard. Gracias, Berta. Tenemos otra pregunta que nos piden un poco profundizar en estos feedbacks que desde SACIR nos comentabais que habéis recibido del desarrollo de la campaña y que se valora positivamente. ¿Qué es en lo que se valora más positivamente, tanto por parte de los trabajadores como por parte de las diferentes direcciones que siempre han estado comprometidas con el proyecto? Yo pienso que lo que más se valora positivamente en este tipo de campañas es el sentirse partícipes de la compañía. Por parte de los trabajadores, ellos cuando nos hacen llegar sus propuestas y sus ideas, se sienten útiles, se sienten parte de nuestra empresa, de nuestra compañía, de nuestras actividades, porque saben que esa idea se tiene en cuenta. Por pequeña que sea, se tiene en cuenta. Hay ideas que han propuesto trabajadores y da igual el nivel, el puesto en el que están dentro de la organización. Si la idea es buena, esa idea se recoge, esa idea se tiene en cuenta y puede incluso que sea una idea ganadora. Y para la empresa, lo que obtiene a través de estas campañas son un montón de propuestas, un montón de ideas, que gran parte de ellas son muy útiles y que no solamente se pondrán en marcha las ideas finalistas, por así decirlo, sino que todas ellas se tienen en cuenta en nuestro catálogo y que forman parte del know-how, el conocimiento adquirido, la idea de empresa que tenemos, la idea de poner en marcha todas nuestras propuestas, las haga quien las haga. Yo pienso que la participación y la integración de los trabajadores y de todas las ideas. Todo suma. Mar, no sé si tú tienes alguna percepción. Yo creo que has dicho una cosa clave y es que haya un seguimiento de las ideas y que haya un feedback que se traslade a los diferentes participantes, da igual el puesto que tengan o cuál haya sido la idea, es importante. Y el hecho de que ellos vean que las ideas ganadoras se pueda desarrollar un piloto o se lleven a cabo, se estudien su viabilidad, creo que eso les da impulso para en las siguientes campañas presentar ideas que tengan, siempre mejorar, ¿no? O sea, la idea de que luego pueda ser llevada a cabo, yo creo que en sí mismo motiva a participar, vamos, en cualquiera de las campañas que se llevan a cabo. No es específico de esta en concreto, pero vamos, a los datos me remito, llevamos ya 200 ideas, 100 trabajadores, a pesar de lo que hemos dicho antes, de la situación del COVID, o sea que... Yo para añadir un poco, creo que hay un aspecto, el fomentar el diálogo, ¿no? Hacer que se sientan partícipes, ¿no? Pasa por fomentar el diálogo en múltiples formas, ¿no? La vuestra yo creo que es una gran manera, vehicularlo por la innovación, porque
sentirse útil, pero también para no espantar a quien pueda quizás, ¿no?, una empresa más pequeña o quien esté en otro punto, ¿no?, que no tenga una plataforma de innovación, al final en la perspectiva, ¿no?, del diálogo, de escuchar, ¿no?, de recibir, de compartir y que se siente, ¿no?, el hecho de ser escuchado se puede aplicar en muchas dimensiones. Sí, yo creo que bueno, que un poco por resumir, ¿no?, una de las claves que estáis planteando es que creo que la comunicación bidireccional en este tipo de campañas de comunicación interna para los trabajadores es clave para tratar de conseguir esos objetivos que se plantean, ¿no? Y un poco abandonar esa idea de comunicación descendente, más clásica, más tradicional y fomentar más la participación de los trabajadores, su implicación, su motivación, la integración del resto de departamentos y contribuir como un equipo, ¿no?, desde el diseño, la imagen, la implantación y la generación de ideas con esta campaña, pues sin duda que bueno, pues que vuestra campaña ha contribuido a que la sostenibilidad pues cada vez esté más presente, ¿no?, y la hagáis llegar a un nivel profesional, técnico y también a un nivel más personal, ¿no? Eso creo que también es una de las claves. Y ya para ir concluyendo, sí que me gustaría preguntaros si volveríais a hacer la campaña bueno, después de la experiencia en esta situación de COVID. A ver, hombre, desde luego, ¿no? Nosotros ya hace tiempo desarrollamos, o hace un año y medio desarrollamos una campaña más simplificada sobre economía circular con esta misma herramienta y ahora pues ha sido una campaña más completa. Pues la siguiente que desarrollemos será aún más completa, considerando además que tenemos que tener en cuenta que puede pasar una situación como la del COVID, ¿no? No sé, Antonio, ¿tú qué opinas? Pero vamos. Yo también pienso que el COVID al final nos ha mostrado un enorme reto que tenemos, que nos tenemos que reinventar, que tenemos que utilizar todos los medios a nuestro alcance, tecnológicos o de cualquier otro tipo, que la situación va a cambiar, yo creo que profundamente, porque esto no se va a solucionar en 2 meses, 3 meses, aunque ya no exista virus, pero todos tenemos que ser conscientes de que somos muy débiles. Habéis comentado antes de que si esta reinvención, qué efecto va a tener la sostenibilidad sobre el tema de esta reinvención. Yo pienso que la economía se va a tener que reinventar poco a poco, motivado por el COVID, pero se va a tener que reinventar y en esa reinvención yo creo que la sostenibilidad va a jugar un papel importante en ese nuevo diseño de economía. Porque el ser humano se ha visto muy débil frente a la naturaleza, aunque sea en forma de virus. Yo añadir, si hay tiempo, una reflexión más en relación al nuevo escenario, ¿no?, post-COVID. Se habla mucho de digitalización. Yo quiero, bueno, la reflexión de que las pantallas no tienen por qué ser sinónimo de lejanía, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no?, con cómo se ha adaptado la sociedad en general, ¿no? Utilizando los canales que hasta ahora se utilizan de un modo o de otro para vernos más las caras, para poner un poco las historias de las personas que habían detrás. ¿No? Es un buen ejemplo, ¿no?, la multitud de iniciativas que están saliendo para contarnos, ¿no?, esta parte de ver la parte de historia que hay detrás. Y en este sentido de la digitalización que hemos hecho ahora un salto, ¿no?, y se va a quedar, ¿no?, muy importante, va a tener que quedarse de forma permanente para poder, lo que comentaba, creo que era Mar, ¿no?, de pensar también en campañas que permitan
adaptarse fácilmente a escenarios distintos y esto las herramientas digitales nos lo permiten, sin olvidar también que la parte presencial tiene su valor, ¿no? Pero tendremos que ser mucho más a nivel de comunicación plásticos. Bueno, muchas gracias a los tres. Ya hemos llegado al final de la webinar. Muchas gracias, Mar y Antonio, por vuestra participación y por compartir vuestra experiencia y las claves un poco del éxito de la campaña, y a Berta por contarnos cómo abordar el desarrollo de una campaña de comunicación interna en sostenibilidad y dar una serie de pautas para que bueno, se pueda ver cómo conseguir esos objetivos, y creo que ambos o los tres habéis conseguido, bueno, pues trasladar la idea de que la comunicación interna es clave, que es una herramienta estratégica de las compañías para conseguir motivar al equipo humano y también mejorar los resultados de la propia compañía. Sin más, no me queda también nada más que agradecer a todos los asistentes. Espero que os haya sido útil la webinar y recordaros que el resto de la semana continuamos con otros webinars que podéis ver y consultar la programación en nuestra página web de Antesis La Bola. Muchas gracias y cuidaros todos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.